La palabra religión viene del latín de la palabra religare. Ligare, ligar, significa unir. Re quiere decir otra vez. Entonces, religar es reunir. Es la reunión con Dios. Hasta ahí suena muy bonito. Suena incluso como algo bueno. Alguien que se quiere reunir con Dios. El problema es que esa persona que se quiere reunir con Dios se está sintiendo separada de Dios. Se considera a sí mismo algo separado de Dios, algo aparte, algo extra. Dios es todopoderoso y omnipotente, pero yo me le escapé. Yo tengo algún fallo, o sea, Él se equivocó conmigo. Por eso yo soy así, malo, mala persona, culpable. Nunca entendí la fe sin alegría. Esas personas que son muy religiosas y que viven con muchísimo miedo, por ejemplo, creen en Dios, pero no demasiado. ¿No? Creen en Dios, pero no confían en Él. Viven con miedo a todo. La intención de volver a unirme con Dios es buena. Es algo bueno. Parece algo noble. El problema es antes de eso. Antes yo me imaginé a mí mismo y me considero a mí mismo como algo o alguien separado de Dios. Eso es arrogancia, eso es una locura. Si es que yo creo en Dios. Si no creo en Dios, no hay ningún problema. Y aquí me gustaría hacer una aclaración. Hay personas que dicen, yo creo que Dios existe. Tienen una creencia positiva acerca de la existencia de Dios. Los ateos, en cambio, tienen una creencia negativa. Ellos dicen, yo creo que Dios no existe. Pero es lo mismo. Ambas viven en una creencia. Unos en la creencia positiva y otros en la creencia negativa acerca de Dios. Y luego tienen que defender ellos la creencia. Y no se animan entonces a cuestionarse absolutamente nada que tenga que ver con ese tema, porque ellos están todo el tiempo tratando de reafirmar y de confirmar esa creencia. Y cualquier cosa que escuchen o que lean o que vean que vaya en contra de su creencia, les va a provocar miedo y rechazo, ¿no? Es uno de los sesgos cognitivos más peligrosos. ¿Cuál es? Yo tengo mis creencias. Vamos a dejar el tema de Dios. Cualquier creencia. Yo tengo todas mis creencias. Viene alguien y me dice, Mariano, vos sabés que leí que un estudio científico dice tal y tal cosa, tal y tal cosa. Si eso que él me trae, esa información que me trae, es contraria a mis creencias, yo voy a oponerme o voy a revisar bien, voy a tratar de cuestionar lo que dice, voy a tratar de buscar la fuente, chequear la fuente, si es verdad, si no es verdad. Voy a resistirme a eso, porque yo tengo que defender estas creencias, lo cual es absurdo, pero es así, funciona así. Ahora, si esa información que esta persona me trae, si esa novedad que esta persona me trae, es compatible y apoya mis creencias, va a favor de mis creencias, pues yo la acepto inmediatamente. Y me va a caer súper bien la persona. Y ya está. No voy a revisar la fuente, no voy a cuestionar, no voy a hacer nada. Simplemente la voy a adoptar rápidamente para reforzar mis creencias. Esa es una forma de corrupción. Esa forma de pensar es corrupta. Es la forma de pensar de casi todo el mundo. Y después nos quejamos de los políticos. Nosotros somos los políticos. No vienen de un planeta fuera de la Tierra, no son extraterrestres. Los políticos son seres humanos comunes. Aquí me gustaría hacer dos aclaraciones. Una sobre las religiones. Hay religiones teístas y religiones no teístas. Las religiones teístas afirman que Dios existe. Las más conocidas son el cristianismo, el judaísmo y el islam. Estas religiones tienen el centro puesto en Dios, el foco puesto en Dios, en la búsqueda de ese Dios.
Y después están las religiones no teístas, que son, por ejemplo, el budismo, el taoísmo, el jainismo y el confucianismo. Estas religiones no creen en la existencia de Dios. Ojo, tampoco niegan la existencia de Dios. De hecho, ni hablan de Dios. En todos los textos no existe la palabra Dios. Si a un budista le preguntas sobre Dios, te va a contestar que no entiende de qué le estás hablando y que no va a hablar de algo que no conoce, ¿sí? No tienen creencias. El budismo, por ejemplo, se parece bastante a la psicología, porque va a estudiar la mente, los miedos, los deseos y por qué es que el ser humano sufre tanto. Les recomiendo que busquen textos sobre el budismo, la verdad que es muy interesante y da herramientas como la meditación y se parece mucho a una ciencia porque no cree en cosas, sino que es la búsqueda del conocimiento, pero del conocimiento de uno mismo, del ser humano, del funcionamiento de la mente y de todas las fantasías y las creencias y la ilusión en las cuales la mente vive, ¿no? Después me gustaría aclarar algo sobre las religiones y las ideologías. Antes las religiones tenían muchísima más importancia en la vida de la gente. Hoy en día mucha gente ha salido de las religiones, pero inmediatamente ha tomado otra creencia. Por ejemplo, una ideología. No hay mucha diferencia entre ser muy religioso y tener una ideología política. Tanto lo que es una religión como una ideología política es un paquete de ideas, las cuales yo tengo y las cuales describen cómo deberían ser las cosas, cómo a mí me gustaría que fueran las cosas. La verdad que tener una ideología política y defenderla es una de las cosas menos inteligentes que existen, porque está bueno tener ideas porque son herramientas a mi servicio, me sirven a mí. Las ideas me sirven a mí para lograr un propósito. Ahora, si yo me tengo que poner al servicio de una idea, ya la cosa se puso como enferma. Si yo tengo que defender una ideología, pues entonces, ¿por qué la tengo que defender? ¿Por qué no puedo dejar las creencias y las ideologías, digo, las creencias religiosas, por ejemplo, y dejar las ideologías, que son básicamente las cosas que han dividido al mundo y que han hecho las guerras, y que han hecho que el ser humano salga a matar por una creencia religiosa o por una ideología política? Esto es lo absurdo, ¿no? Que yo tenga que salir a defender una idea. Yo creo que las ideas deberían estar a nuestro servicio y nosotros usarlas a ellas, y no al revés. Yo no puedo estar al servicio de una ideología o de una creencia. Yo no puedo estar al servicio de nada. Las cosas me tienen que servir a mí y no yo servir a las cosas. En este caso estoy hablando de cosas no materiales como ideas, ideologías y creencias. Así que bueno, esto quería aclararles y esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el vídeo, dale al like, dale a me gusta, dale a suscribirse, dale a compartir y dale a tu cuerpo alegría y cosa buena. Nos vemos la próxima.